y diverso. La pregunta eje de ese día, de la próxima sesión, será: ¿qué sucede en Morelos? En esta ocasión nos acompañarán el reconocido periodista nacional Luis Hernández Navarro y una importante dirigente del sector magisterial muy conocida, Blanca Sánchez. En esta ocasión, también durante la segunda parte de la sesión, estará un reconocido investigador independiente, Olac Fuentes, especialista en el tema, que fue subsecretario de Educación Pública, y en esa ocasión nos tendré el gusto de moderar la mesa. El tercer sábado, que es el 13 de junio, abordaremos el tema balance de las políticas de formación docente. Nos acompañarán de la Universidad Pedagógica Nacional de Unidad Jusco, el Tenido Sandoval, y por parte de la misma UPN, pero de aquí de Morelos, Guadalupe. En esta ocasión moderará y comentará por parte del PRI la doctora Maribel Ríos. Ese mismo día, 13 de junio, durante la segunda sesión, se abordará el tema de la evaluación y la educación, fines y perversiones de la evaluación. Viene Hugo Aboites de la UAM Xochimilco, conocido especialista, y de la UPN de Cuautla, Concepción Tonda. La sesión estará moderada por la doctora Argentina Gutiérrez de Quirino. La cuarta sesión, que será el 20 de junio, abordaremos un tema importante, complicado: el sindicalismo y el marco legal. Vendrá Aldo Muñoz Armenta de la Universidad Autónoma del Estado de México y un especialista del Colegio de México, Alberto Arnaud. La sesión estará moderada por la doctora Carlota Guzmán de FRI. Y ese mismo día, 20 de junio, durante la segunda parte, analizaremos el tema de la privatización del financiamiento de la educación, tendencias, necesidades y prioridades. Nos acompañará Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y moderará la doctora María Linda Suárez del PRI. Y finalmente, queremos concluir el 27 de junio el evento con una mesa redonda donde participarán varios de los especialistas y ponentes que estuvieron desde las mesas anteriores, maestros también, enfatizando sobre todo las propuestas alternativas a los problemas planteados durante el foro. Digamos, es nuestra mesa de conclusiones. Creo que es muy importante esta sesión. Estamos invitando a todos los asistentes a asistir, y estará moderada por la doctora Blanca Solares, también en PRI. Como ven, concluyo, hemos logrado conjuntar un programa amplio, convocar a reconocidos especialistas del tema, actores sociales, dirigentes magisteriales, así como padres de familia, que también están invitados, y maestros. Y la idea es que podamos dialogar civilizadamente y encontrar propuestas viables. Agradecemos su presencia y paso la palabra a la doctora Mercedes Pedrero, quien coordina la primera mesa. Invito a María de la Luz también a que pase a la mesa. Y iniciamos con el tema origen y controversias del acuerdo por la calidad de la educación. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Primero más quiero puntualizar que el evento no se llevó a cabo en el CRI, y ahora del CRI, que en mi generación, los que tuvimos acceso a educación superior, hemos tenido restricción de todos los privilegios que puede dar eso, y pues nada más respecto a toda mi formación desde kinder fue educación pública, por lo tanto me siento muy comprometida con este foro. Bueno, pues como ustedes ya escucharon, vamos a tener a los ponentes, la doctora María de la Luz Arriaga, que, bueno, no sé si me da su currículum, pues no, ella misma se nos presentará, porque, bueno, ella es originalmente profesora normalista, licenciada en Economía, maestra en Ciencia Política con estudios de doctorado en estudios latinoamericanos. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de UNAM, integrante de la coalición trinacional en defensa de la educación pública, que agrupa a profesores, investigadores y representantes sindicales de los trabajadores de la educación de México, Estados Unidos y Canadá. También participa en la coordinación de la red de investigadores de la Red Social para Educación Pública
en las Américas, que agrupa organizaciones sindicales y sociales de toda América. Ha publicado en revistas y libros y participado en numerosos eventos académicos en distintas universidades e instituciones de México y América, mexicana de nacimiento y morelense por adopción. Bueno, antes de darle la palabra, pues le pedimos a María de la Luz que hiciera un esfuerzo adicional dado el cambio del programa. O sea, era imposible reprogramar todo el foro, pero por todos los eventos que nos han agobiado, se tuvo que cambiar la presentación inicial del día 9, ¿no? Que era por el doctor Olac Fuentes, y él iba a dar un panorama global que María de la Luz nos va a hacer favor, ¿no?, de dedicarle en principio a esto, dado su especialidad también. Y bueno, en eso más o menos quedamos para 15 minutos, bueno, a ver cómo va a la media, y después otra media hora en su presentación, que ya la venía elaborando desde hace meses que se le pidió participar en este foro. Entonces voy a ceder la palabra. Gracias. Bueno, primero, y agradezco la invitación. Y bueno, lo que yo entendí de la primera parte era hablar sobre por qué defender la educación pública, la importancia de lo que es el tema central de este foro. Y en ese sentido, lo primero que quiero mencionar es que la lucha por defender la educación como un derecho social es una lucha histórica. Esto quiere decir que no se agota con la obtención de una demanda específica. Además, traspasa las fronteras nacionales y requiere de amplias alianzas sociales que rebasan el marco gremial de los sindicatos educativos o de las organizaciones sociales y estudiantiles. Esto está escrito en un documento que llevamos hace algunos años ya a Madrid, España, con uno de los integrantes de esta red social a la que se refirió en mi currículum la profesora Mercedes Pedrero. Aquí lo que me interesa, y es para presentárselos, ¿me ayuda? ¿Lo quiere? Bueno, ya, la que sigue, por favor, sí. Bueno, ahí es una foto muy bonita de que la educación no se vende. Ya se pasó a es atrás. Es atrás. Bueno, era la segunda diapositiva. Es perfecto. Bueno, esto era para empezar a darnos muchos ánimos de que no estamos solos, de que hay en muchos lugares luchas semejantes a la que estamos dando. Bueno, lo primero que yo quería, antes de entrar a por qué defender la educación pública, quería hacer referencia a uno de los elementos que ustedes incorporan en su convocatoria en este foro. O sea, este foro tiene sentido por el movimiento magisterial morelense. O sea, de hecho, hay una reflexión a partir de que se asume que ese movimiento no ha concluido. Es un movimiento en curso. Por lo tanto, yo creo que necesitamos empezar a caracterizar a ese movimiento en el sentido de que no era solamente por la defensa de sus derechos sindicales o laborales adquiridos, sino también era un movimiento, o por lo menos la huelga se planteó así, contra un modelo educativo que está atrás de la Alianza por la Calidad de la Educación.
Bueno, ¿por qué defender la educación pública? Nosotros hemos sido testigos en las últimas semanas en el país, con la emergencia sanitaria por la influenza, cómo afloró una terrible realidad. El sistema de salud y protección social de los mexicanos ha sido desmantelado a lo largo de los últimos 20 años. No somos autosuficientes en producción de vacunas, no hay capacidad para diagnósticos rápidos y precisos de amenazas como la vivida. Imagínense si la epidemia hubiera sido con mayor letalidad, lo que hubiera sucedido si nos tenemos que esperar a que regresen de Canadá o de Estados Unidos las muestras para decirnos en qué nivel está el problema. Pero también afloró la pésima condición material de las escuelas del país y la carencia de los artículos mínimos de higiene para los niños y los jóvenes, para que estos puedan tener una estancia saludable en sus centros escolares. Y tal vez lo más grave fue que no solo mostró la vulnerabilidad o la incapacidad que el gobierno tiene para hacer frente a la epidemia, sino la falta de voluntad de las autoridades estatales para recurrir a las instituciones de educación superior y los centros de investigación de instituciones como la UNAM y el Politécnico Nacional. Esto para avanzar en el conocimiento del virus. Incorporaron a la UNAM en el consejo que formaron, pero en realidad estuvieron negando, según los propios testimonios de los investigadores de la UNAM, la información necesaria para que ellos pudieran trabajar con mayor celeridad y ayudar realmente a resolver el problema. Entonces, es evidente que sin un verdadero apoyo a la investigación y sin el refinanciamiento de las instituciones públicas de salud, tendremos emergencias recurrentes. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la defensa de la educación pública? Pues ese es el sentido de la educación pública, ayudar a resolver los problemas nacionales para generar sociedades más justas y más democráticas. Como ustedes saben, en México el derecho a la educación es un derecho social ganado en la Revolución Mexicana, que se concretó en la formulación del artículo 3º constitucional. ¿Esto qué significa? Significa que la sociedad mandata al Estado para que garantice educación pública, laica y gratuita de todos y todas, mexicanos y mexicanas, desde preescolar hasta nivel superior. Sé que hay una modificación en 93 que se hizo para tratar de acotar la responsabilidad estatal solamente para educación básica. Sin embargo, en el espíritu del artículo 3º constitucional, esto no se limitaba a educación básica. Pero además, el artículo 3º constitucional establece que la educación tendrá una orientación basada en los resultados del progreso científico y tecnológico, que será nacional, eso está definido por el propio artículo, democrática, que contribuirá a la mejor convivencia humana. La educación así concebida es parte de la construcción de una sociedad soberana, democrática y con identidad nacional. Esto es lo que nosotros tenemos en el artículo 3º constitucional. ¿De quién o de qué se defiende a la educación pública? Bueno, estoy ante especialistas. A nivel mundial, la mercantilización de la educación es un proceso que inició desde la segunda mitad de la década de los 80. Forma parte de las reformas estructurales que el neoliberalismo ha impuesto en la mayoría de las sociedades. Y como sabemos, ha sido ampliamente estudiado. En la globalización neoliberal, los derechos sociales desaparecen como tales. La educación, la salud, el trabajo, ahora son responsabilidad individual. En el modelo que se nos ha impuesto, de corte neoliberal, la educación se transfiere de la esfera de lo público a la esfera del mercado, de lo privado, negando su condición de derecho social y transformándola en una posibilidad de consumo individual, que va a ser variable según el mérito y la capacidad de los consumidores. La educación, en este contexto, en este modelo, debe ser pensada como un bien sometido a las reglas diferenciadas de la competencia. Compartimos con Ugo Boll, 3 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 Boll, 3
Él dice que estamos ante una privatización en su sentido más profundo, la que consiste no solo en la adopción de ciertas iniciativas que pueden clasificarse como privatizadoras, como cobrar cuotas a los estudiantes o abrir los laboratorios universitarios a las empresas, y ni siquiera solo como la apertura de la educación al mercado. En la esfera político-social, privatización significa... no lo apagué. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, entonces ahorita aprovechamos para que, por favor, apaguen sus celulares, apaguen. Para este sí se apaga. A ver si se apaga, porque si no lo echamos allá afuera. Bueno, entonces decía que comparto con Hugo Aboites la concepción que él tiene sobre privatización. Dice que no es solo la adopción de ciertas iniciativas, como pueden ser aumento de cuotas, o rentar los laboratorios, o subrogarlos en las universidades. Dice, y ni siquiera solo la apertura de la educación al mercado. En la esfera político-social, privatización significa que el Estado adopta a la clase empresarial como interlocutor fundamental y prácticamente único respecto de la educación, por supuesto de las universidades. La privatización es, en ese sentido, sobre todo, una cuestión de quiénes y cómo toman las decisiones fundamentales sobre el futuro de la enseñanza, es decir, es una cuestión de conducción. De esta privatización se derivan políticas educativas que cambian radicalmente el carácter de la educación, de sus contenidos, del papel que se asigna a los trabajadores de la educación, a los estudiantes y a los padres de familia, de su forma de gestión, del papel que se atribuye a los sindicatos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema a tratar, que es la Alianza por la Calidad Educativa? ¿Cuál es el origen de esta alianza? ¿Cuáles son sus controversias? Cuando los maestros de Morelos estallaron su huelga pública y constitucional, como ellos dijeron, demandando la cancelación de la ACE, una pregunta que muchos padres de familia se hicieron y que estaba en la opinión pública era si defendieron la educación pública o, como afirmaba el gobierno de Morelos y federal también, defendieron sus privilegios. ¿Qué era? ¿Qué había atrás de esto? Bueno, en esta breve ponencia trataré de mostrar lo que implica la ACE para la educación pública y el derecho a la educación, para los derechos de los maestros y por qué no es una más de las reformas educativas sexenales, sino un proyecto estratégico que busca cambiar el sentido de la educación en México. De ahí se desprenderá el juicio sobre si la lucha de los maestros de Morelos buscaba defender la educación o solo sus privilegios y por qué la negativa del Estado a resolver sus demandas. ¿Cuál es el origen de la ACE? ¿Qué es la ACE? La Alianza por la Calidad de la Educación.